Hoy abrimos un capítulo fascinante dentro del camino de la espiritualidad, explorando un sistema ancestral que ha guiado a miles de personas hacia el equilibrio, la expansión y la transformación profunda, el conocimiento de los chakras y el despertar de la energía Kundalini. En las tradiciones del yoga, especialmente en el Kundalini Yoga, los chakras son considerados centros energéticos que atraviesan nuestro cuerpo sutilmente, actuando como nodos de conciencia donde se entrelazan lo físico, lo emocional y lo espiritual. Aunque estos conceptos tienen raíces muy antiguas, documentadas en textos como los Upanishads, los Tantras y tratados como el Shiva Samhita o el Sat Kakra Nirupana, su enseñanza sigue tan vigente como el primer día. ¿Qué son los chakras? ¿Cómo se relacionan con nuestra biología, nuestras emociones y nuestro desarrollo espiritual? ¿Y cómo prácticas como la respiración, el mantra y la meditación pueden armonizarlos? Hablaremos también sobre la energía Kundalini, esa fuerza dormida que según esta tradición yace en la base de nuestra columna y que al despertarse puede transformar nuestra percepción y elevar nuestro estado de conciencia. ¿Qué significa esto realmente? ¿Cómo se activa sin riesgo? ¿Y qué cambios trae a la vida cotidiana? Además, exploraremos la relación entre los chakras y sistemas como el endocrino o el nervioso, el impacto que tiene su desequilibrio en la salud emocional y física, y cuáles son las señales que podríamos estar ignorando en nuestro cuerpo y mente. En tiempos donde lo espiritual busca dialogar con la ciencia y la experiencia personal, estas enseñanzas nos ofrecen herramientas prácticas para conocernos mejor y vivir con mayor coherencia interior. Para explorar estos conocimientos nos acompaña Guru Karta Viktor. Él es maestro de Kundalini Yoga desde el 2009, con formación directa de Gurudev Singh en México y el extranjero, incluyendo niveles avanzados y más de 30 cursos internacionales. Desde una juventud marcada por la sensibilidad espiritual y el estudio de las ciencias exactas, encontró en el yoga una vía de integración entre cuerpo, mente y alma. Ha compartido sus enseñanzas con más de 1000 estudiantes alrededor del mundo y ofrece también sanaciones con Sat Nam Rasayan. Complementa su camino con la astrología, desde un enfoque meditativo, terapéutico y consciente. Con él abordaremos desde una mirada clara y profunda. Te invitamos a abrir el corazón y la mente y permitir que este viaje de palabras, energía y sabiduría te inspire a reconectar con tu centro. Esto es Chakras, Energía y Transformación. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Bueno, pues les comento que en los otros programas habíamos estado hablando acerca de las energías y órganos que tienen que ver con puntos energéticos especiales en nuestro cuerpo y también pues de lo que esto favorece a nuestro organismo y por qué razón hay que cultivar estos centros de energía, por qué hay que atenderlos, no nada más de una manera científica y de una manera material, digamos, ¿no? Como es en la medicina, sino también en la parte energética. ¿Sabías que tu bienestar emocional, tu creatividad e incluso tu salud física podrían depender de 7 centros de energía invisibles en tu cuerpo? Hoy, en este programa, vamos a explorar el fascinante mundo de los chakras, visto desde la sabiduría del Kundalini Yoga, una práctica ancestral que conecta el cuerpo, la mente y la energía vital. Para ello, nos acompaña Guru Karta Viktor. Él es maestro con una amplia experiencia en esta disciplina, quien nos guiará para comprender qué son los chakras, cómo influyen en nuestras emociones y qué prácticas podemos incorporar para armonizarlos. También transformar nuestra vida. Bienvenido, Guru Karta. Qué gusto tenerte otra vez con nosotros. Hola Jacqueline, muchas gracias por la invitación. Hace mucho que no nos veíamos, ¿verdad? Por acá. Y ya tiene como, yo creo, unos 2 añitos que no nos habíamos encontrado. Sí, exactamente. Pues también les digo que Guru Karta es un amigo ya de antaño de nuestro programa, con mucha sabiduría. Y bueno, pues vamos a empezar con esto que seguramente muchos de ustedes ya sabrán varias cosas de los chakras. Y de los chakras se habla en muchas filosofías, disciplinas, incluso que tiene que ver con todo esto del budismo. Pero vamos a ver en especial esta parte, qué hay dentro de esta parte de la yoga. Para empezar, desde tu experiencia, Víctor,
¿Cómo definirías el concepto de chakra en palabras sencillas para alguien que nunca ha escuchado de ello, sobre todo? Yo creo que van a escuchar mucho de chakras y sobre todo van a escuchar muchas cosas místicas, ¿no? Ujú. Como ruedas giratorias o pétalos o como unas pequeñas rosas, ¿no? Que tienen sus pétalos y que cada pétalo tiene un sonido, ¿no? Mm. Pero para, digamos que para palabras simples, digamos que son como centros dentro de nuestro cuerpo que acumulan cierta energía y que tienen más presencia, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque pensemos que nuestro cuerpo es como un cableado, ¿no? Así como la energía, ¿no? Tenemos un cableado y esos cables, ¿no? Digamos que tienen ciertos conectores donde digamos que de ahí se reparte más energía, ¿no? Entonces veamos los chakras como estos lugares donde tenemos una acumulación de energía, ¿no? Y salen más ramificaciones, vamos a ponerlo así, ¿no? Y ya si nos vemos como en una parte más profunda, bueno, le van a llamar como centros energéticos, ¿no? Ujú. Que están situados en nuestro cuerpo y que tienen una manifestación más fuerte en nuestra energía. Bien, ¿tiene que ver con nuestro sistema endocrino también? Se combinan porque, mira, digamos que los chakras, ¿no? Ujú. No es que estén relacionados uno a uno con nuestro sistema endocrino, ni tampoco uno a uno con nuestros órganos, sino más bien incluyen o afectan. La palabra es más afectan, porque pensemos, por ejemplo, en el chakra de la garganta, ¿no? Entonces, si pensamos en la garganta, no, es más, les voy a dar un mejor ejemplo. Pensemos en el sexto chakra, ¿no? Que como que la gente siempre lo piensa como un punto aquí enfrente, ¿no? Y siempre como que la gente lees y dicen, bueno, está asociado a la pineal y al, ¿cómo se llama? Y a la hipófisis, ¿no? Ajá. Pero para la gente que realmente trabaja con los chakras, este punto no es un punto, sino es una zona que a partir del centro se emana hacia todas partes. Entonces, sí, si lo ves como en un libro, pues lo podrías pensar como en un punto, ¿no? Como si lo viéramos en unas dos dimensiones, como si hubiera estado pegado, pero realmente lo ves como todo un área. Y entonces como que la gente piensa siempre los chakras como un punto, o sea, hacia el frente o por atrás, ¿no? Pero en realidad los chakras son centros energéticos que están, digamos que circulando, pero tanto afectan la parte de enfrente como la parte de atrás. Piénsenlo como una pequeña esferita, ¿no? Bien. Entonces, esa esferita está ahí contenida y está emanando, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás, porque normalmente la gente piensa los chakras como solo una parte fija, ¿no? Es cierto. Así es. Pues sí, esta energía irradia toda una buena parte de nuestro cuerpo, se puede decir. De hecho, en una de las pinturas más famosas, que fue Haris Johari el que la hizo, él pone los chakras, ¿no? Y lo pone con una combinación de flores y después todo eso irradia con elementos. Es bien bonito, si pueden ver esa foto, ¿no? Así se llama, la foto de los chakras de Haris Johari, ¿no? Y es muy bonita porque él la tiene en una revelación, esta imagen. Y es muy cercana a la realidad. O sea, la gente que tiene la capacidad de verlos, ¿no? Que hay Ajá. gente que tiene la capacidad, ¿no? Te hablan de que son así, ¿no? Sí, literal, o sea, sí, o sea, realmente sí es cierto que puedes ver el pétalo, pero se necesita mucho, digamos que mucho trabajo, ¿no? Sí. Para poder llegar a esos estadios, pero existen. Pero para nosotros lo importante no es llegar a ver el chakra, porque hay mucha gente que puede llegar a ver y eso los lleva a una distracción en Ujú. vez de estar más en el presente. La idea de los chakras tiene que ser como un método, una herramienta para que nosotros podamos estar más presentes y más conscientes en nuestra propia vida. Es decir, vamos a pensar como en el ejemplo que les decía del, De la, del sexto chakra, ¿no? ajá. La idea, o del tercer ojo, como lo quieran ver, ¿no? La idea es poder desarrollar intuición. Entonces, ¿para qué queremos la intuición? No la queremos para saber qué viene en el futuro, no la queremos para Mm. saber los números de la lotería, no la queremos para esas cosas. No, quieres tener intuición porque en tu día a día tú vas a tener que tomar decisiones. Claro.
Y esas decisiones las quieres tomar desde una parte intuitiva para que sean más natural y estén más alineadas contigo. Ok, interesante. Precisamente, ¿cuál es la diferencia entre la visión de los chakras en el Kundalini Yoga y la forma en que otras tradiciones espirituales los abordan? Yo creo que en esencia no hay mucha diferencia, Ujú, porque al final, desde todas las tradiciones, lo que quieres es, vamos a ponerlo así, balancearlos, ¿no? Para que fluya la energía mejor dentro de tu cuerpo. Entonces, en todas las tradiciones, sí. lo que quieren es que la energía fluya de una manera natural, ¿no? Ajá. Entonces nosotros hacemos prácticas de limpieza, ¿para qué? Para que tu energía fluya mejor. Y si se van a los budistas hacen lo mismo, hacen técnicas de purificación para que la energía fluya de una mejor manera. Y si te vas al Qigong, es lo Ujú. mismo, terminas haciendo ejercicios o prácticas para que el prana pueda funcionar, ¿no? De una mejor manera. O sea, que tengas Ajá. menos resistencias o menos bloqueos. Sí, claro. En el otro programa hablábamos de una parte fundamental al estudio de los chakras, que es el despertar de la energía Kundalini, ¿verdad? Y se hablaba de que asciende por el canal del Entra Sushumna Nadi, Sushumna. Ajá. ujú, y activa los chakras, ¿no? Aquí prácticamente se entiende lo mismo. Sí, pero mira, o sea, nosotros digamos que tenemos tres canales bien importantes, ¿no? Que Sí. tenemos Ida, Pingala y Shushuma, ¿no? Ajá. Lo voy a poner en palabras muy simples y es como que uno energetiza y el otro purifica. Ujú, Y en Shushuma lo que tienes es como es como pasa por dentro de la espina, ¿no? Y cuando se activa, digamos que crea un calorcito. O sea, es ujú. como, y no tiene que, porque a veces como que la gente piensa que vas a despertar la Kundalini y vas a ver todo el mundo, ¿sabes? Es como que la magia, ¿no? Puede que te suceda, se dan los casos, ¿no? Que la gente se les dice que tienes una Kundalini Rising, o sea, como un emerger de la Kundalini, ¿no? Y sí es cierto que te puede conectar, ¿no? O sea, te puede dar una super experiencia. Pero muchas veces el que suba la Kundalini solo es que se caliente tu columna y genere una sensación de paz y estabilidad. Mm, Entonces no necesitas la magia, vamos a ponerlo así, para sí. decir, oh, a mí se me elevó la Kundalini. No, la Kundalini puede ser como este calorcito que se siente muy bien, que te Ujú. sientes muy energetizado, pero al mismo tiempo te sientes muy en calma, muy focalizado, muy, vamos a ponerlo como muy sincronizado con el universo. Ajá. Y entonces sí, o sea, uno trabaja en los chakras, ¿no? Como una manera de dejar los canales más limpios para que la energía pueda moverse, ¿no? Fluir. Y la energía Kundalini, lo que pasa pues, es que se dice que es una energía dormida, que cada humano tiene, que no Ujú. es que los místicos solo lo tienen, no, es cualquiera de nosotros la tiene, solo que nosotros digamos que no le ponemos tanta atención y no la trabajamos como si lo hace, por ejemplo, una persona que esté en una disciplina, ¿no? Exacto. Por ahí hoy he oído hablar de la combustión. Hay personas que llegan a la combustión cuando no es una forma controlada o algo así, pues Mira, nada más como, digamos, un cuento que se hace alrededor. mira, hay que entender una cosa. Ajá. Hay, por ejemplo, ahora se puso muy de moda, ¿no? Estas activaciones de Kundalini, ¿no? Ujú, Pero en realidad el proceso que ellos están utilizando es más una sobreestimulación del sistema nervioso más que de la Kundalini como tal. Ahora, la Kundalini, si de repente se te sube de golpe y no la puedes manejar, sí te puede quemar internamente. Porque recuerdan que les decía que nosotros tenemos canales energéticos, ¿no? sí. Estos que en la tradición se conocen como nadis, ¿no? Y la Ujú, vida, ¿no? Y se ve, si han ido a una acupuntura y así, se trabaja mucho con esos puntos. Ahora, cuando tienes digamos que si no tienes una práctica regular y no estás de alguna manera cuidado, vamos a ponerlo así, puede ser que la Kundalini se te eleve y de repente entres más en un proceso de locura.
Sí. ¿Por qué? Porque de repente es como si, imagínense que ustedes destapan así algo como el caño, ¡puc! Y de repente va un golpe así, ¡pum! ¿No? Y de repente ese golpe va hacia la cabeza, pues te deja así como todo lampareado, ¿no? Y lo que haces con las técnicas es generar un espacio donde el cuerpo pueda ir de manera eh, equilibrada, ¿no? Ujú. Y sostenida para que no te queme ni te lamparee. O sea, por ejemplo, si se te quema un nadi, aunque suene raro, se te quema ese cablecito y ya no lo tienes. O sea, lo Ah, quemaste. Y una vez que lo quemaste, ya no hay forma de resarcirlo. ujú, O sea, piénsenlo así, como que imagínense que tienen su teléfono conectado a la luz, ¿no? ujú. Y hay un cable, de repente les llega una descarga así de golpe, quema el cable, y pues ya te dejó sin funcionar el cable, ya tienes que comprar otro. Sí. Ahora, la ventaja es que nosotros sí podemos ir a comprar cables, pero con los nadis, pues con esos naciste, entonces lo quemaste, ya te quedaste sin uno Ajá. menos, ¿no? Ahora, tampoco lo vean así como algo tan, así como de hay que tener miedo, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado. Bien. ¿Debe despertarse esta energía de forma controlada? No sé si la palabra es controlada, Ajá. pero al menos que tu cuerpo tenga la capacidad de sostenerla. Es decir, que tu sistema nervioso, que tu sistema físico, que tus órganos estén entrenados. Piénsenlo como cuando van a una carrera de maratón, ¿no? Ujú. No quieres hacer el maratón a la primera vez que vas a ir a correr, Claro. sino vas trabajando, trabajando, trabajando hasta que puedes correr un maratón, ¿no? Ujú. Entonces, así es lo mismo con estas disciplinas, es trabajas, 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 hasta que se dice que por la gracia puedes obtener una experiencia de una elevación de Kundalini, ¿no? Ujú. Pero no, ¿cómo se dice? Pero no es como que agarres y el primer día quieras elevar tu Kundalini porque tu cuerpo ni siquiera está listo, ¿no? Para sostener eso, ¿no? Es como, les digo, es como ponerte a correr 42 kilómetros el primer día, Sí, nunca más vas a volver a querer correr, ¿no? claro, claro. Dentro de este proceso hay cambios fisiológicos que podrían ya medirse, digamos, ¿no? Hay ciertas respuestas ya de tu organismo favorables. Platícanos un poquito acerca de ello. Mira, yo creo que lo que más va pasando es que tú dentro de ti vas generando más espacio, compasión y paciencia. O sea, de alguna manera el que tú puedas elevar tu kundalini o puedas elevar tu conciencia, de alguna forma tiene que tener un impacto en tu tolerancia. Ujú. Y entonces tú puedes decir, ah, ok, esta persona realmente ha tenido una experiencia cuando lo notas en su forma de ser con esta tolerancia. Hay gente que te puede decir, no, es que yo tuve, no sé, yo por ejemplo conozco un caso de una persona que tuvo una elevación de Kundalini, ¿no? Y realmente la pasó muy mal. O sea, porque era una persona que había hecho muchas drogas, ¿no? Y de Mm. repente le llegó la elevación de la Kundalini y su sistema nervioso empezó a vibrar, ¿no? Entonces, en vez de ser una buena experiencia, se le convirtió en una experiencia compleja y después lo que tuvieron que hacer con él fue ayudarlo a que su sistema nervioso se relajara para que después pudiera integrar realmente la experiencia, ¿no? Y Wow. fue justamente porque alguien de alguna forma lo quiso presionar, ¿no? Y lo puso a hacer prácticas muy intensas y de repente pues ya no supieron qué hacer, ¿no? Entonces, por eso les decía que es como que uno va trabajando, ¿no? Vas entrenando tu cuerpo y entonces puedes tomar una muy buena experiencia. Bien, Y bien. después es una cuestión más de gracia, ¿no? Es como de, a ver, mañana nosotros te vamos a dar la experiencia de la Kundalini. De hecho, quien te diga eso, creo que te está como tratando de vender algo y no Ajá. realmente la experiencia, porque realmente la elevación de la Kundalini es más un proceso. Ujú. Hay, por ejemplo, en la tradición del Kundalini Yoga, hay un japa, una repetición de un mantra que se hace por 11.000 veces, que justamente se llama Kundalini Surya. Y lo que hace es una meditación en donde estás meditando alrededor de 5 días seguidos con unas 16 horas, ¿no? Para que la Kundalini se pueda elevar. Pero cuando tú lees
la transliteración del mantra, dice justo es a través de la Sangat, o sea, de la comunidad, en los cuales todos se ponen en un estado que la Kundalini puede subir, ¿no? Entonces ahí es otra manera de hacerlo a través del mantra, de la repetición. Hay Ajá. otras formas más a través de las prácticas, ¿no? De las meditaciones. Entonces no piensen que la elevación de la Kundalini es de una sola manera. No, hay distintas formas de aproximarte. Lo van a hacer por pranayamas, lo van a hacer por meditaciones o lo puedes a través hacer de la vibración del sonido, son los mantras, que es a través de la tecnología del NAM, que es la tecnología del sonido. Perfecto. En relación con esto, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el nervio vago? Porque de repente lo oigo y también en tus enseñanzas lo oigo mucho. ¿Qué aplicación tiene? Mira, el nervio vago es algo bien divertido, ¿no? Porque el nervio vago es lo que nos permite tener espacio para cualquier experiencia. Vamos a ponerlo así. Hay una enfermedad, y creo que es algo bien interesante, que se llaman los vagotónicos, que son personas que no les puedes dar una noticia fuerte porque ¿cómo se llama? Porque se desconectan, o sea, literal se caen, ¿no? Y es porque su nervio vago es débil, entonces no pueden recibir impresiones. Ajá. Entonces, ¿qué haces en el Kundalini? Bueno, en particular, ¿no? Muchas veces haces meditaciones para el nervio vago y es justo para eso, para incrementar tu capacidad de sostener experiencias. Entonces, el nervio vago tiene esta cualidad que te permite que si lo estimulas, te permite tener más espacio, entonces cuando te pase algo, no te impacta tanto porque tienes espacio para digerirlo. Pero si una persona no tiene espacio, automáticamente se va a tratar de desconectar o puede entrar en procesos de pánico. Y entonces un buen nervio vago para la vida cotidiana, no piensen así como para el yoga, no, no, para la vida cotidiana, por ejemplo, te sirve mucho para relajar el estrés. Entonces, cuando haces prácticas de nervio vago, ayudas a la gente a que disminuya su estrés. Ujú. Claro, entonces todos estos estados de ansiedad que luego ahora presentan los jóvenes mucho, ciertas personas se refieren al nervio vago, entonces. Sí, porque lo que pasa es que te sobrecargas y te Ujú, empiezas a quedar sin espacio. Y entonces en tu cabeza pues estás lleno, en tu diafragma también estás lleno y entonces pues ya, de hecho el nervio vago es bien interesante porque sale aquí del centro y se mete por atrás. Entonces también tiene que ver con el equilibrio. De hecho muchas personas, no sé si se han dado cuenta, pero cuando les dan un shock, ¿no? Siempre dicen es que no puedo encontrar mi equilibrio. ujú. Es también porque el nervio vago o sea, tuvo una sobreestimulación y tiene un efecto en los oídos y entonces empiezas a perder El el equilibrio. equilibrio. Wow. Ajá. Entonces el nervio vago, o sea, aunque de hecho en Kundalini Yoga hay una meditación que es bien divertida porque es como sacar la lengua así, ¿eh? Ujú. Y dices, I love you, o sea, como I love, pero en este sentido, ¿no? Y esa meditación en particular estimula mucho el nervio vago. Y hay un movimiento así como, así, como, ¿te Ujú. acuerdan de Popeye cuando le Ajá. hacía? O sea, sí, ese es el movimiento, ¿no? Y eso estimula tu nervio vago. Repitiendo así la palabra. Ajá. Ajá, I love you, ¿no? Y eso te da más espacio y te permite ver más posibilidades también. Su nervio vago relajado también te permite tener una visión más amplia. Mm, per- Entonces, no piensen que como que el nervio vago es así algo como a la ligera. No, el nervio vago tiene mucho impacto en nuestro cuerpo y ya ujú. si nos vamos a los chakras, pues también tendrá un impacto en el corazón, en el chakra del corazón, ¿no? Ok, ahorita vamos a hablar de eso. Exacto. Sí, porque todo se relaciona, es impresionante, pero pues todo está conectado dentro de nosotros. Ujú. ¿Cuál de los textos, digamos, históricamente, o qué fuentes hablan del conocimiento de los chakras? Mira, Que sueles famosos, llevar? famosos, o sea, Ajá, está el libro de Haris Yoharis de los chakras, ¿no? ok. Donde les digo que salía, de hecho se llama The Chakras, Ujú, Energy Centers of Transformation, o sea, así ujú. es el nombre, ¿no? Después, en el Kundalini Yoga hay otro libro que también se hizo, que es de los chakras, ¿no? Pero en realidad
¿cómo decirles? Es que hay como dos formas de aproximarnos a los chakras. Una muy analítica, que es como pensar, bueno, aquí está la posición, este es el color y este es el sonido, ¿no? Y la forma en la que se desarrollaron estos libros o así fueron mucho más intuitivas. Es Mm, decir, eran personas que estaban haciendo sus prácticas, tuvieron estas revelaciones y después las pusieron como en los libros, como una manera de dejar una guía. Pero yo cuando tenía a mi maestro, que se llamaba Gurudev Singh, él siempre me decía, el problema es que si tú te quieres desarrollar desde un aspecto muy lógico, estas partes que son mucho más intuitivas y del espíritu, les sí. vas a crear un límite. Pero, por el otro lado, sí es cierto que como estas personas ya nos dejaron las guías, ¿no? Por Ujú, ejemplo, ves lo que les decía de los sonidos. Entonces, por ejemplo, si repites un sonido, ¿no? Que está relacionado con el chakra, pues ya estás estimulando, ¿no? Entonces, a veces, pues digamos que no es que todos nos despertemos un día y decimos, ah, bueno, ya podemos verlos, pero bueno, si queremos empezar a conocerlos, pues podemos ir practicando o ir relacionándonos a través del sonido y ser muy conscientes de, por ejemplo, vamos a decir, imagínense que decimos aún, ¿no? Que es como esta parte del corazón, y entonces tratas de todos los días escuchar este mantra. Y lo que tratas es de ver es dónde resuena en ti. O sea, cierras tus ojos, te concentras en el sonido, te olvidas de la mente, ¿no? ujú. Y pones el mantra y te pones a escuchar y a sentir, lo más importante es sentir dónde, ¿cómo se llama? Dónde se refleja en ti. Y entre más estás practicando, pues justamente te vas a dar cuenta que donde suena o resuena más es exactamente donde estaba escrito. Ok, Pero, 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 ¿cómo se llama? Pues, o sea, hay muchas maneras de aproximarnos, ¿no? El detalle es como ir eh, de poquito en poquito para estar más sensibles, ¿no? Que es la ujú, idea de los chakras. También hubo un tiempo que se volvieron súper famosos los chakras sí. porque había unas personas que te tomaban fotos, ¿no? Y decían, ah, mira, aquí está tu foto y así están como tus energías o tus colores, ¿no? Ajá. Solo que había un problema Aura, con ¿no? eso. Ajá. Ajá, con el aura, ¿no? Solo que hay un problema con eso, que te toman la foto y tal vez 2 segundos después ya cambiaste de color. ¿Por qué? Porque tu energía se sigue moviendo, ¿no? Ajá, fluctúa mucho dependiendo, Fluctúa. ¿no? Exacto, o sea, imagínate, llegan y te dan una noticia amable, ¿no? Te sientes expandido y pues tu corazón se abre y te sientes relajado. Pero imagínate que llegan, te ponen en un shock, pues ¿qué crees que va a pasar? Pues te vas a cerrar inmediatamente y pues ya Mm, cambiaste, ¿no? O ujú, por ejemplo, imagínate que llega alguien, estás en una conversación y hay un proyecto que te inspira y así, pues tu segundo chakra se empieza a estimular y dices, sí, la creatividad y empiezo a tener más ideas y me siento mucho más expandido, ¿no? Ahora imagínate una persona que está deprimida, pues el segundo chakra pues, no se mueve, ¿no? Entonces, pues ahora sí que depende mucho de la energía, de cómo se esté manejando, pues sí, se estimula una cosa más o no se estimula. exacto. ¿Hay algún texto más actual que pueda ayudar a la práctica? A mí me gusta este libro de chakras de Kundalini Yoga, como lo Ajá, enseñó Yogi Bayan, pero también hay otro que se llama Tus centros, tu energía. No, ahorita no recuerdo el nombre, pero también lo pueden checar. Sí, ajá. también te ayuda porque ahí sí traen como pequeños ejercicios donde tú puedes ir siguiendo para ir estimulando tu energía. Ok, perfecto. ¿Cómo llegó el Kundalini Yoga al occidente y qué tan fiel se mantiene a la enseñanza original? Llegó por ahí de los años 60. Ujú, Mira, había una historia que estaba escrita en India que decía que la persona que quisiera sacar el Kundalini Yoga de India hacia el mundo, ¿no? ajá, Iba a morir antes de que lo pudiera enseñar, ¿no? Después, justo Yogi Bayan, pues, digamos que en su práctica, sí. a él le queda claro que él tiene que salir y enseñarlo, ¿no? Y justo llegan las personas y le dicen, oye, pero ten cuidado porque o sea, la historia dice esto, ¿no? Y él dice, sí, o sea, lo acepto, pero llegó el momento.
O sea, cambiaron los cielos y ahora digamos que se necesita. O sea, va a ser una tecnología para el mundo, no es una tecnología solo para esta parte de India. Ajá. Entonces, en los 60, pues él literal deja India, llega a Canadá y de ahí baja a Estados Unidos y empieza a compartir la enseñanza. O sea, él se empieza a volver famoso, ¿no? Y Sí. mucha gente de Hollywood llega a él y él dice, no, yo no necesito gente famosa, yo necesito profesores, maestros, necesitamos que esta técnica se expanda. Y entonces, ¿qué tan fiel se mantiene? Pues yo podría decir que, o sea, o sea, hay mucha gente que está muy ligada al Kundalini Yoga y lo mantiene muy limpio. O sea, digamos que las enseñanzas que él dejó siguen estando, ¿no? Y hasta están accesibles en el internet sus videos, en una Ujú. página que se llama libraryofteachings.com. Están ahí los videos de él enseñando. Entonces, pues, ahí están, o sea, los puedes ver y puedes practicar, ¿no? Sí. Entonces, desde ese lado se mantiene muy fiel. Después hay gente que se quiso distanciar de Yogi Bayan, vamos a ponerlo así, y está tratando de experimentar. Miren, el único detalle que yo les puedo decir es que las técnicas o las tradiciones tienen que ser guiadas o respetadas a través del maestro, porque ellos fueron los que la abrieron. Y es Exacto. como un linaje. Entonces, cuando tú te desconectas del linaje, pues digamos que no sabes qué va a pasar. O sea, haz de cuenta que vamos a ponerlo así, si un maestro te dice, oye, puedes hacer esta meditación por 11 minutos, es porque él veía el efecto en 11 minutos. Ujú. Si tú agarras y dices, bueno, yo quiero hacer esa meditación 18 minutos, pues, lo que no sabemos es cuál es el efecto que va a provocar. Claro. Porque les decía que las meditaciones estimulan los cablecitos, o sea, la energía. Y entonces lo mismo que les decía, o sea, no sabes si sobreestimular esa energía puede quemar el cablecito. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero para ti, sin observación, es mucho riesgo. Ujú. Y por eso los maestros tratan de dejarte guías. Es así como de, miren, aquí está el sonido, aquí están los tiempos, aquí están las secuencias, porque si tú haces esto y esto y esto y esto, vas a llegar a este lugar. Pero si tú modificas esto y esto y esto, no sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Claro. Y ese es el riesgo. Yo creo que el problema de estos tiempos es que a veces la gente como que se quiere poner a experimentar, ¿no? Y de repente pues no saben a dónde van a llegar. Y a lo mejor algo que podría traerte mucha claridad o podría traerte mucha bonanza te puede terminar lastimando. Claro. Entonces, bueno, pues es mejor, ¿cómo se llama? Mantener pues las secuencias, ¿no? O sea, no modificar las secuencias. Es como si la gente hace Ashtanga, ¿no? Pues Claro. está en la secuencia, y, pues haces la secuencia y sabes que vas a obtener el efecto, ¿no? Ujú. Y si me Sí, dices, oye, pero ¿puedo variar la secuencia? Pues quién sabe. Es así como, claro. Pues, también depende de cada persona, me imagino, por todo lo que trae, ¿no? De encima, entre emociones, pensamientos, creencias, etcétera, te dan una sintonía especial como ser humano en tu energía. Y no sé si eso tenga que ver también y que sea variable. pero lo que pasa es que, tú, haz de cuenta, cuando los maestros te dejan estas sintonías, es como, Ajá. haz de cuenta que, piénsalo como si fuera música. Es como si yo te digo, toca esta partitura y ya sabes qué produce. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Y entonces, no importa quién la toque, se produce el mismo sonido. Okey. Y entonces tú sabes que va a estar ese sonido y vas a estar sano. Ahora, habrá gente que dice, no, es que yo no quiero tocar esa partitura. Está bien, pero ¿qué sonido tomas? No sabemos. Y lo Ah, que los maestros querían era dejarte una guía para que tú pudieras estar bien. Y perfecto. yo les digo, o sea, Yogi Bayan dejó más de 3000 meditaciones. Entonces, o Ujú. sea, hay muchísimo. O sea, como que hay 3000. O sea, es más como hacerlas una cada día y aún así probablemente no terminarías, Guau, ¿no? qué impresión. Entonces, Ujú. si ya te dejaron las partituras, pues Pues vas, seguirlas. Ujú. exacto, las usas y ya está, ¿no? Poco a poco, así es. ¿Existen evidencias científicas que respalden los efectos del trabajo de chakras y con la práctica del Kundalini Yoga?
Hay unos estudios ahora, hay un instituto en Estados Unidos que se llama el Guru Ramdas Center, Sí, sí, y ellos sí tienen muchas investigaciones. Y también ahora hay una parte del Kundalini que se llama el Kundalini Research Institute, que también está sacando muchas investigaciones, ¿no? En particular, hay muchas relacionadas con el Alzheimer, de meditaciones que se hacen y que se ha logrado ver cómo las personas mejoran su estadía, ¿no? Entonces, sí, 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 o sea, todas estas, digamos que hay muchas meditaciones que se están estudiando, ¿no? sí, Y sí se están avalando científicamente de las mejoras que dan, o sea, también para la respiración o por ejemplo en COVID, ¿no? sí. Se hicieron muchas meditaciones de estas de que les decía del nervio vago, de los pulmones o de las, ay, se me fue la RIPS en español. Ay, se me fue. Bueno, de la parte del diafragma, Ah, ¿no? ok. Ajá. ¿Cómo se llama? Y del nervio vago y de estas, y que estimulaban y que se podía ver cómo las personas iban recuperando mejores sus niveles de oxigenación. Entonces, sí, sí hay mucha investigación sobre esto y se está desarrollando todavía más porque yo creo que ahora la ciencia nos Sí, está permitiendo acercarnos un poco más. exacto. Sí se practica más al respecto y aunque todavía no se define con exactitud, se ven resultados y eso es lo importante. Sí, y también se empieza a ver la notoriedad de los pequeños campos, ¿no? Exacto. Los chakras compensando como pequeños campos de energía, que se nota que sí hay campos, ¿no? Y eso es como el campo del corazón, el campo de la garganta, el campo de las pineales, ¿no? O sea, como los campos, sí se empieza a notar. O sea, y lo están empezando a estudiar más. Qué maravilla. ¿Qué relación hay entre el sistema endocrino y Ujú. estas áreas precisamente de los chakras? Mira, hay mucha relación porque Ajá, digamos que las glándulas son como el sistema del cuerpo. O sea, las ajá, estimulas y te cambian los estados, ¿no? El estado de ánimo, te pueden poner más feliz, más triste. Entonces, digamos que em, sí tienen relación, pero no vamos a decir que es uno a uno, ¿no? ajá. O vamos a poner que el sistema nervioso, pues es también parte de todo el cableado. Sí, Entonces, sin sistema nervioso, pues básicamente tu cableado no funciona muy bien, ¿no? Y un ajá, sistema nervioso sobreexcitado, pues también, o sea, estás como no en tu centro, vamos a ponerlo así. Entonces es la combinación de todo, ¿no? Lo que te ajá, ayuda a estar mejor, no como que solo este con este, ¿no? O sea, por ejemplo, pues si pensamos en el corazón, podríamos pensar, bueno, pues el timo la afecta, ¿no? sí, Pero, por ejemplo, si pensamos en el segundo chakra, pues las gónadas, ¿no? sí, Y así, o sea, puedes ir pensando como que respecto a la zona, pues lo que estimula, ¿no? ajá. O sea, vámonos ahí para que vayamos comentándole a nuestros amigos. En el chakra raíz Sí, son las suprarrenales. no necesariamente. Ok. Porque, por ejemplo, mira, fíjate, las suprarrenales Ujú. en particular, bueno, vamos a explicarles como un poquito del chakra raíz. El Bien. chakra raíz, Ajá. su función primordial es ayudarte a sentirte seguro en la tierra, ¿no? Sí. Entonces, un desbalance en el primer chakra, pues es una persona que, por ejemplo, no se puede dejar de mover. Ajá. ¿No? Pues es como que todo el tiempo necesitas estar así porque dices, no me siento seguro, ¿no? O es Claro. una persona que también, por ejemplo, puede estar un poquito paranoica, ¿no? Porque no está segura. O es una persona que, por ejemplo, le puede costar trabajo hablar en público, ¿no? Bien. Porque no se siente segura. Pero, por ejemplo, también el chakra raíz, pues tiene que ver con esta sensación de cómo me siento protegido en mi esencia. Ajá. Entonces, bueno, en esto, o sea, en la parte de la seguridad, pues sí, o sea, juegan las suprarrenales, juegan los riñones, juega el hígado, o sea, como que decirte, es ¿no? Porque realmente pues, se están conectando todos, No, porque la inseguridad, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar, una persona no se siente segura y a lo mejor se le traba la garganta y ya no puede hablar. claro. ¿No? Entonces podrías decir, bueno, pues entonces tiene un problema en la tiroides o en el timo, ¿no? Pero realmente además es un problema de que en las bases no se siente estable.
Si quieren les pongo otro ejemplo. Imagínense, que ahora, esto pasa mucho en México, ¿no? Ujú, Tenemos un temblor, ¿no? Y entonces inmediatamente el primer chakra se mueve. Es como que pues, ya no encontré mi seguridad, ¿no? ujú, Y entonces, pues ahí es el momento, por ejemplo, hay una meditación muy básica, ¿no? Que se hace así, y lo que haces es vuelves a reajustar el campo magnético para que te vuelvas a sentir estable, ujú. ¿no? Entonces, o por ejemplo, hay otra meditación muy sencilla que es estiras así, o sea, estiras los índices, Sí. los pones así y los dejas así, te pones un punto fijo en el frente, ¿no? Y te quedas ahí por 7 minutos, eso también te estabiliza. Entonces, el chakra raíz, pues su Ujú. naturaleza tiene que ver con esta sensación de Seguro. puedo existir, ajá, seguridad y existencia en la Tierra. Ujú. Entonces, por ejemplo, un policía, pues es como de primer chakra, ¿no? Trabaja en la seguridad, Bien. ¿no? Y sí, entonces existe una correlación con todos finalmente, ¿verdad? Ujú. O sea, los chakras no trabajan independientes, Sí, sino más bien son como conexiones y uno alimenta a otro, ¿no? ok. Entonces, por ejemplo, puedes tener un muy buen chakra, ¿no? El primero te puede sentir muy seguro, muy bien anclado, pero a lo mejor si tu segundo chakra no está trabajando, pues puedes sentir una falta de deseo. Bien. En ese segundo chakra, ¿qué influye aparte de las, bueno, de las gónadas, ¿no? Que se sabe, pero también. Pues todos los órganos sexuales, ¿no? Ujú, Pero también tiene una conexión con la mente, porque por ejemplo, el segundo chakra pues tiene que ver, tiene relación con la sexualidad, ¿no? Pero también hay una parte de nuestra sexualidad que viene a través de la fantasía ujú, y viene a través del sexto y del séptimo. Entonces también está ahí mezclado. O sea, a mí no me gusta como, de hecho, esto es algo que a mí he aprendido con la experiencia, ¿no? Y ajá, más en el proceso de las sanaciones, es como no pensar que los chakras están separados, ujú, sino más bien entender cómo se están correlacionando, porque eso te habla mejor del estado de la persona, ujú. ¿no? Eh, Bueno, en base a lo que he visto, también se basa en las ciertos tipos de emociones y cierto tipo de creencias que se fundamentan en cada uno. Sí, Sí, sí. O sea, por ejemplo, pensemos en el primer chakra, la seguridad, ¿no? ¿Cómo te relacionas tú con tu propia seguridad, sí. ¿no? En el segundo chakra es como tú te relaciones, por ejemplo, con tu sexualidad. Ajá, O, por ejemplo, también tiene que ver mucho el segundo chakra con la culpa, ok. con la pena, ¿no? Pero un buen segundo chakra es una persona muy creativa, Ujú, una persona muy, vamos a decirlo, muy, tiene mucho deseo, ¿no? Y deseo no lo piensen solo como deseo sexual, deseo como ganas de hacia dónde quiero ir, ¿no? bien. ¿No? Un tercer chakra, por ejemplo, el tercer chakra tiene más que ver con nuestros impulsos, pero en un buen sentido es como esta fuerza, es como la voluntad, Ujú, ¿no? En un mal sentido, pues sería la ira, la venganza, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensa en una persona, a lo mejor hay una persona que tiene un tercer chakra súper fuerte y entonces tú lo puedes sentir como una persona que siempre está promoviendo cosas, o sea, como que siempre tiene esta energía para hacer, ¿no? Pero una persona que tiene el tercer chakra bloqueado, pues a lo mejor lo puedes hasta notar así como desguanzado, ¿no? Pues le falta esta potencia, ¿no? ujú, Un cuarto chakra, pues el cuarto chakra se asemeja mucho con el amor, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con la compasión, con la empatía, ¿no? Pero un chakra del corazón desbalanceado tiene que ver mucho con el miedo, ujú, o sea, con la traición, con esta parte de no me desconecto, no quiero saber nada, ¿no? Pero te puedes desconectar desde el corazón como creando una barrera o te puedes desconectar desde la cabeza y decir, yo no quiero saber nada, ok. ¿no? Entonces, los chakras son como muy bonitos porque de alguna forma tienen distintas conexiones con el cuerpo. Por ejemplo, una parte que pasa mucho con el corazón también tiene que ver con la tristeza, ¿no? Pero más con esta tristeza fría, porque la depresión tiene que ver más con el segundo chakra y con el tercero, ¿no? Por ejemplo, en el cuarto chakra, combinado con el segundo, se generan los anhelos. ¿Se acuerdan que en el segundo era más como el deseo, ¿no? De quiero Mm, hacer esto. Y el ujú, tercero es como, "Oh, tengo la fuerza, ¿no? Pero en el cuarto, si tengo un anhelo,
pues como que se me va mi deseo, o mi deseo más bien se manifiesta a través del anhelo y me crea esta pequeña tristeza y esta pequeña desconexión, Bien. ¿no? Luego tenemos el quinto, pues que lo podríamos decir que en su parte más básica es mi capacidad de expresarme. Entonces, por ejemplo, un buen quinto chakra pues es un líder, Ujú, una persona que puede decirte las cosas como son, reales y bien intencionadas y con certeza, ¿no? Un quinto chakra disfuncional, pues también te puedes encontrar un mentiroso, ujú. ¿no? Así Pues es. alguien que habla mucho, pero que no dice la realidad, ¿no? O por ejemplo, en esto de la mentira se puede conectar el quinto chakra con el segundo, que es qué hablo para manipular, Claro. ¿no? Entonces, eso es como que lo bonito, porque es como que no lo piensen como que son recetas, así de este chakra hace esto y Ujú, solo esto. No, es este chakra se combina con este chakra y nos dan esta expresión. Este chakra se combina con este otro chakra y nos da esta expresión, ¿no? Pero digamos que todos tienen como algunas emociones más claras, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Como en el cuarto chakra, si siento amor, pues me siento más relajado, me siento confiado y entonces el primer chakra también funciona, ¿no? Si me siento muy bien en el corazón, pues estoy abierto, entonces veo posibilidades, tengo fuerza, ¿no? ujú. Entonces, pues, o sea, como que los chakras es un tema muy, muy bonito porque tienen mucha, eh, engloban muchas cosas, vamos a Ajá, poner. y corresponden a muchas cosas al mismo tiempo. Exacto, o por ejemplo con el sexto chakra, pues todo el mundo te va a hablar de la visión, ¿no? De esta capacidad intuitiva que tiene el humano como para sentir para dónde va, ¿no? Claro. Entonces, el sexto puede ser una capacidad de ver y sentir, pero también podría funcionar como un método de prevención. Ujú, ¿No? Es como cuando tú tienes esta corazonada, ¿no? Que le decimos corazonadas, pero son intuiciones, ¿no? Que de repente dices, ah, mejor no me voy por esa calle, mejor me voy por la otra, ¿no? Y eso es como tu intuición diciéndote, oye, ¿sabes qué? Aquí hay más riesgo, aquí hay menos riesgo, ujú, ¿no? Entonces el sexto chakra bien balanceado, pues te permite esto, como la sensibilidad, ¿no? De poder observar. También un sexto chakra bien balanceado te permite, por ejemplo, es que discernir, la palabra es ujú, discernir. Es decir, llega alguien, te pone una propuesta encima de la mesa y tú con tu sexto chakra, si está trabajando, puedes sentir y discernir, ah, ok, esto es real, esto no es real. ¿No? O sea, sí, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el séptimo chakra tiene que ver mucho con la imaginación, pero también con la conexión al universo, ¿no? ujú. Pero una persona que tiene mucho séptimo chakra abierto y no tiene el cuerpo digamos, bien, Equilibrado. estable, equilibrado, ¿no? Puede ser una persona que tiene muy buenas ideas, pero nunca hace nada, Ujú, ¿no? O sea, está generando, está conectado, pero no puede bajarlas, ¿no? O una persona que tiene muy, muy bien el séptimo chakra, el sexto chakra, pues te puede hacer un guión, ¿no? Te genera toda una historia y la desarrolla, ¿no? ajá, Y con los otros las manifiesta. perfecto. O, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, tienen el séptimo chakra muy abierto y se vuelven extra sensibles que ni siquiera pueden salir de su casa. ¿Por qué? Porque el primer chakra no funciona. Sí. Entonces sí, o sea, eres súper sensible y tal vez me digas, no, es que veo Ujú, ángeles, yo qué sé, un montón de cosas y, pues, ujú. y luego no puedes ni salir de tu casa. Sí, claro. Entonces, los chakras, ¿no? El, el, la idea de balancear los chakras, o sea, la idea de tenerlos en un muy buen sentido de circulación y manejándose, es para que se mueva la energía, pero sobre todo es para que podamos estar presentes en la vida. Es Ah, decir, que no, digamos que podamos vivir la vida, porque la vida siempre nos está pasando y nos está promoviendo un montón de cosas y lo que te ayudan a hacer los chakras es decir, ok, yo estoy en mi centro, sé que tengo mis recursos y cómo uso mis recursos para enfrentar la vida, para vivir la vida de una manera más equilibrada, más compasiva, más sana, ¿no? Y a veces hasta igual, o sea, un buen balance de los chakras, pues te puede llevar a ser más exitoso, ¿no? O sea, si tu energía funciona más, puedes moverte mejor y puedes, o sea, por ejemplo, imagínense así, imagínense que ustedes tienen un proyecto, ¿no? ujú, Tienen su sexto chakra
en una buena forma y su tercero para tener fuerza, pues Sí, puedes decir, ah, miren, yo tengo estas ganas de hacer este proyecto, ¿cómo busco las personas que necesito? Y entonces con tu intuición puedes elegir a quién presentarle el proyecto. bien. O sea, es como, o sea, yo lo que quiero es que entiendan que los chakras no están como desconectados de la vida real. Ujú. No, son parte de nuestra vida real y también se pueden utilizar para nuestro desarrollo espiritual también. O sea, es otra parte de los chakras, ¿no? Permitirnos esta sensibilidad. Pero la idea es que nosotros estemos moviendo nuestra energía de una manera en la que es natural para nosotros. Porque también lo que pasa mucho con nosotros es que empatizamos con los demás Sí. y entonces queremos empezar la vida de los otros. Y a lo mejor a una persona le funciona más el tercer chakra por naturaleza, ¿no? Y es más como, tiene mucho más energía, más propositiva y se tira para adelante. Y a lo mejor tú eres una persona más de cuarto chakra y tienes más receptividad. Y quieres vivir como el del tercer chakra, ¿no? Entonces, como que la idea de los chakras es que fluya tu energía para que tú puedas vivir tu propio camino. Perfecto. Sí, y también se relaciona con ciertas enfermedades por el área, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, vamos a pensar, una persona que el segundo chakra lo tiene desbalanceado, es una persona que es muy obsesiva Ujú. y entonces puede desarrollar gastritis, ¿no? Se está preocupando todo el tiempo, Claro. ¿no? Ujú. O puedes pensar una persona que eh, no tiene autoexpresión, ¿no? Puede desarrollar enfermedades autoinmunes, Ujú. ¿no? O una persona que, por ejemplo, no tiene el primer chakra estable, ¿no? Se puede caer mucho. O sea, no, por eso les decía, ¿no? Como que no lo piensen tan arriba, ¿no? Es Ajá, así como más ajá. simple, o sea, cosas que no tenemos en la vida, ¿no? Nos pueden crear mucho desbalance. O sea, por ejemplo, imagínense una persona que tiene sobreestimulado el sexto chakra, ¿no? Está pensando todo el tiempo y entonces puede desarrollar problemas mentales. Claro. Por ejemplo, hay gente que tienen el séptimo chakra, digo, completamente desbalanceado, pueden desarrollar locura o esquizofrenia. Entonces es como que, de hecho, la forma, bueno, en algunas tradiciones, ¿no? La idea cuando te decían es que vamos a sanar tus chakras, ¿no? Sí. No es que iban a agarrar y iban a, así a limpiarlos, ¿no? Sino la idea era, ok, vamos a equilibrarlos, vamos a regularlos para que tu cuerpo pueda mover su energía de su forma natural, porque está viendo una sobreexcitación de este centro, ¿no? Sea, imagínate una persona que tiene sobreexcitado el centro del corazón, ¿no? Es una persona que puede dar de más y entonces la gente la puede abusar, ¿no? Está así, ¿no? O, por ejemplo, es una persona que puede estar como mucho con el centro del corazón, puede ser una persona que la puedan engañar muy fácilmente. Ujú. ¿Por qué? Porque no porque está tan abierta y el sexto chakra no está discerniendo, que entonces llegan, le ofrecen algo y ella dice, sí, claro, ¿no? Y te estás poniendo en un riesgo increíble. Claro, claro. Fíjate, ahorita estás dando como claves porque entonces esto nos remite a que em, más allá de pensar en una situación, por ejemplo, psicológica nada más o médica, pues incluir esta parte energética y de desarrollo de cada uno de ellos precisamente para ubicar el balance es necesario. Es muy necesario, o sea, piénsenlo no solo como su práctica Ujú. de meditación, así, sino es cómo yo integro a mi vida métodos de equilibrio. Claro. ¿No? Es como que, por ejemplo, hay una persona, no sé, a lo mejor tú llegas al hospital porque tienes una gastritis. Ok, te dan tu medicamento, ¿no? Ujú, Pero a lo mejor el medicamento solo estás silenciando los ujú. efectos, pero tu cuerpo sigue produciendo el mismo sistema, Claro. la misma repetición. Y la idea de rebalancear tus chakras o tener una práctica es que tú puedas cambiar el mecanismo que estabas activando.
Y entonces eso sería como tu sanación interna también apoyada de lo externo. Porque si tú no cambias el ciclo o el patrón mental, pues vas a seguir repitiendo la misma historia. No sé a cuántas personas no les ha pasado que de repente te dicen, es que yo me enamoro siempre de las mismas personas, Ajá. ¿no? O sea, es como la misma persona, nada más con Patrón. diferente nombre, ¿no? Ajá. Y bueno, la pregunta es entonces, qué no está funcionando en mi sistema que de alguna manera siempre me está dirigiendo hacia esa misma energía? Exacto. Entonces lo que tratas de hacer con las meditaciones y con la conciencia es agarrar otro caminito y decir, ok, ya sé que yo tengo esta tendencia, la tengo que aprender a verla, pero empiezo a elegir la otra. Sí. ¿Y qué hay que destapar entonces dentro de uno, no? Ujú. Y que hay que, o sea, que hay que destapar, que hay que reconocer, que hay que aceptar y que hay que cambiar, ¿no? Porque la sanación y la idea de los chakras, ¿no? Es que puedas integrar, Claro. que te puedas integrar a ti. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de esto, un sexto chakra desequilibrado Ujú. te genera mucha duda. Es como, ¿qué hago? ¿Derecha o izquierda? Ajá. ¿No? Entonces, también, o sea, y les decía, o sea, esta idea de tener una práctica que nos ayude a rebalancearnos es para ser más eficaces en nuestra vida. De Sí. hecho, cuando la idea de por qué trajeron el Kundalini Yoga, o sea, lo sacaron, ¿no? Era para que la humanidad tuviera una técnica que en poco tiempo, o sea, hablamos de que hay meditaciones de 3 7 11 minutos o 22 minutos, tengas un espacio para recalibrarte. Ujú. Entonces, para eso se usa. O sea, es como un método de recalibración, Sí, claro. ¿no? Qué Y también, importante. Qué importante es darnos esos espacios con toda una técnica, ¿no? Que también hay que aprender porque pues esto nos va a beneficiar en todos los sentidos. de hecho, yo conozco mucha gente que practica Kundalini Yoga. Muchos llegaron porque tenían un problema físico, o sea, de salud. Ujú. Otros llegaron porque habían llegado a un límite en sus trabajos donde ya decían, ¿sabes qué? O sea, ya no puedo, ya no sostengo. Tres. El Ajá. estrés ya me está liquidando, ¿no? Y otras personas llegaron más por un aspecto espiritual, pero de alguna forma todos buscando un balance. Exacto. Encuentras todo. Ay, no. Exacto, como que, o sea, al final, si te ayudas en una Ajá. parte, terminas ayudándote en las otras, porque pues tú eres la integración de la mente, el cuerpo, el espíritu. No solo eres cuerpo, no solo eres mente y no solo eres espíritu. Así es. Muy bien. Oye, avanzando en esto, bueno, ya hablaste un poco de los riesgos que hay cuando no se tiene una guía adecuada Ujú. para activar la Kundalini, para activar los chakras. ¿Cómo asegurar una práctica segura, preciso, para principiantes? Yo creo que cuando uno es principiante, la forma más sencilla es segmentar tu respiración. O Bien. sea, vamos a lo básico. O sea, si nosotros, ¿cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra mano? Nuestra respiración. Ujú. Y entonces, ¿qué haces? Normalmente todos respiramos muy rápidos por la velocidad de la vida. Y no tienes espacios como vas como muy rápido, el automático, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a segmentar tu respiración. Puedes empezar a respirar como inhalas en 4, sostienes 4, exhalas 4, te quedas sin aire 4, ¿no? Y ya que eres capaz de hacer eso, pues después puedes subirlo a 8, luego puedes subirle a 16, ¿no? Y la idea es que algún día pudieras hacer 20, 20, 20, ¿no? Y Ya. respirar solo una vez por minuto. Ajá. En las tradiciones del yoga, lo que se dice es que Dios te dio tu número de respiraciones. Y entonces tu forma de cómo vas a vivir la vida es que tan rápido respires. Depende de la respiración. ¿Y cómo saber ese número? ¿Es uno para Ay, todos? es muy complejo porque es muy complejo porque tiene que ver con el movimiento del prana, ¿no? Y Ajá. cada uno, digamos que tiene
su Un propia, momento. sus propios galones de respiraciones, ¿no? Ajá. Digamos que la forma más amable de entender es que, que tanto tú vives en tu conciencia. Porque si tú vives en tu conciencia, de alguna forma, tú entiendes cómo va el proceso de tu propia energía. Sí. Si un día te levantas y te sientes menos energético, pues a lo mejor la forma más fácil es, pues, te tapas la fosa nasal izquierda y empiezas a respirar por la fosa nasal derecha, eso te va a activar. Si un día, por ejemplo, te sientes muy cansado y tu cuerpo no suelta, pues puedes tapar la fosa nasal derecha y te quedas con la izquierda solo, ¿no? Por ejemplo, antes de dormir, pues es muy bueno tapar la fosa nasal derecha y quedarte solo respirando con la izquierda, como para decirle a tu cuerpo, hey, pausa, relajación, hay que soltar, ¿no? Ajá. Otra forma también muy simple es empezar a bostezar cuando quieres relajar. Bostezas y eso te empieza. Y créanme que mucho del conocimiento del yoga pues eran pranayamas, o sea, eran respiraciones. Sí. Y nada más que a nosotros pues, nos ganó la vida y se nos olvidó respirar, la conciencia de la respiración. Ujú. Claro. Pero empezar a respirar con más conciencia, pues de alguna forma te empieza a equilibrar y a balancear. Ok. Entonces, para empezar, pues, yo lo más que les diría es váyanse a su respiración, lo más simple. Después, pues pueden tomar una clase con Kundalini Yoga, ¿no? Y ahí les van a dar técnicas para ir como profundizando. Ujú. Pero, pero para empezar, respirar. Exacto. También hay una meditación que me gusta mucho, es muy simple, ¿no? Es que pones las manos así y las pones a la altura de tu Frente. espejo. Ajá. Y lo que haces es pensar, 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 pensar así por 3 minutos. Y en esta posición, si lo haces así rápido y realmente te pones a pensar, en 3 minutos te silencias. Entonces uno pensaría que la meditación es como, bueno, ¿cómo la hago para silenciarme? A veces para silenciarme, pues puedo pensar más. Lo que pasa es que ya agotaste todo en ese momento y ya te... Exacto, sí, como que pues, justo sobreestimulas. Entonces lo Ajá. sobreestimulas, pero en esta posición se Sí, genera el balance. Por eso les decía que, ¿se acuerdan que les decía que era como partituras? Entonces pues, sí. los maestros te dicen, oye, mira, en esta partitura, ¿no? Ujú. Se hace esto. Entonces tú estimulas, estimulas, estimulas y esa estimulación te va a hacer que te silencies, ¿no? O por ejemplo en esta de la que les decía de activar, ¿no? Ujú. O por ejemplo dices, un día me siento como fuera de ritmo, ¿no? Ujú. Entonces inhalas por la izquierda, exhalas por la derecha, inhalas por la derecha, exhalas por la izquierda. Y así te puedes mantener por 7 minutos o 11 minutos y eso te empieza a ayudar a equilibrarte. Exacto. Entonces, por ahora yo creo que la forma más amable es empezar con la respiración. Ok. Bien, dentro de esas bondades que ya nos has comentado, ¿puedes especificar qué más cuestiones bondadosas vamos a adquirir a través de esa respiración? ¿De cuál? ¿La una o cuál de las En respiraciones? general, digamos de manera general. Mira, el tema es que cuando uno respira bien, Ujú. es como si le dieras un masaje interno a tu cuerpo y a tus órganos. Entonces empiezas a ganar en salud, ¿sabes? Pero también lo que tiene muy bien el respirar es que te da claridad mental. Bien. Entonces también vas a ganar foco, vas a ganar claridad, vas a ganar tranquilidad, Ujú. no te vas a enganchar con el exterior. Muchas veces vas en el carro, ¿no? Y una persona viene en su estado y te trata de provocar. Y si tú estás en tu centro y en tu tranquilidad, tú entiendes que no es algo personal. Sí. Y entonces pues puedes vivir un poco más tranquilo. Miren, yo les hago una broma, pero una vez mi maestro me dijo, eh, como que todo el mundo piensa que la meditación tiene que hacerse en un estado silencioso y con todas las condiciones tranquilas, ¿no? Y una vez mi maestro me dijo, a ver, tienes que aprender a meditar en el metro. Y yo, pues, ¿cómo en el metro? Con los empujones, la música, todo. Y me dijo, claro, porque no tienes que perder tu conciencia. Y eso es como, que estoy en el metro, sé que está pasando todo
y aún así en ese momento puedo poner mi atención en mi respiración, Ujú. en la izquierda, y me puedo empezar a relajar, no importando todas las circunstancias exteriores que están sucediendo. Claro. Sí, sí, sí. Es toda una maravilla y una ciencia de la respiración. Como dices, hay muchas formas de respirar y cada una lleva a un objetivo específico, pero en general todas ellas aportan beneficios, pues incalculables, la verdad. Ujú. Sí, de hecho, o sea, hay muchas formas, Sí. pero la idea es hacerlo, ¿cómo se llama? Para eso, de alguna forma, tienes un maestro Ujú. para que se dé cuenta de tu estado y te pueda recomendar lo mejor para ti. Yo creo que eso es por eso es tan importante tener una guía, Mm, un ujú, maestro. El maestro se tiene que enfocar en reconocer cómo estás tú y después darte las herramientas que son las que ujú. mejor digamos que se acomodan a ti, ¿sabes? Exacto. Sí. También sé que hay asanas, que son las posturas físicas. ¿Qué hay con ellas? Ujú. Haz de cuenta que, digamos que en el yoga, ¿no? O Sí. sea, ahí puedes obtener efectos a través de respiraciones, Ujú. posturas o repeticiones de mantra, o todo junto a la misma vez, ¿no? Sí. Entonces, los maestros te dicen, en esta asana, en esta postura, tú vas a obtener este beneficio. Ahora, si pones esa postura y con este sonido, entonces obtienes este otro beneficio, ¿no? Ujú, Entonces, la bondad del yoga es que te lo permite hacer desde una forma activa, o sea, posturas, de una ujú. forma meditativa, más como tranquilo, sentado, ¿no? Y Ajá. más conciencia. Lo puedes hacer a través del sonido por los mantras, ¿no? Que también es como estimulamos esta zona, ¿no? O lo puedes hacer todo conjunto. Y a veces todo conjunto se le conoce como crillas. Es como una secuencia y obtienes este beneficio. Bien, bien, Sí. bien. También, ok. Y en cuanto a tu práctica que has hecho durante tanto tiempo, ¿tú podrás reconocer que esta sociedad fundamentalmente presenta una deficiencia en algún chakra fundamental o en algunos? Miren, yo creo que dependiendo del país, Ujú. estimula alguno más, uno menos. O sea, eso es algo que he podido ver, ¿no? A través de viajar. Te Sí. das cuenta como ciertos países tienen más estimulado uno u otro, ¿no? Por ejemplo, nosotros los mexicanos somos muy de la luna. Somos Ah, muy emocionales. Entonces nuestro segundo chakra se estimula demasiado. Y sí. cuando estamos muy estimulados somos extremadamente dramáticos, pero también cuando está balanceado somos extremadamente creativos, Ah, ¿sabes? También somos muy de corazón. Entonces muchas veces tenemos esta calidez, ¿no? Pero también esa calidez, pues en un mal sentido, pues también permite que la gente se aproveche, ¿no? sí, claro. Entonces, nosotros somos como muy de dos, cuatro, ¿no? Pero también, de alguna forma, también por ser de dos, cuatro, también somos muy ingenuos, ¿no? Pero también del otro lado, pues también podemos ser muy místicos. Ujú. Entonces, o sea, el México es una combinación, pero por ejemplo, ahora con muchas noticias del exterior y mucha crisis y eso, pues el primer chakra se está moviendo mucho, porque todo el tiempo estás escuchando crisis, 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 y entonces vas Ujú. perdiendo seguridad. Y entonces en estos años, por ejemplo, yo creo que después de COVID, ¿no? El primer chakra se sobreestimuló demasiado. Y entonces casi todos entramos en estados de supervivencia. Claro. Porque pues era como, ¿y qué pasa si pasa esto, no? Es mucho miedo. Sí, Entonces el primer chakra estaba como completamente desbalanceado, ¿no? sí. Y si te das cuenta, es como que también había como una pequeña paranoia. Es como, ¿qué tal si alguien estornuda? Es como, ¡ay! Ya, ¿no? Pero en realidad, si tú estabas, digamos que bien y más estable y tu sistema inmune estaba trabajando, pues es como las mamás y los bebés. El niñito puede estornudar, la mamá está súper tranquila y sabe que no se va a enfermar, ¿no? Y a lo mejor el niño tiene, yo qué sé, viruela o varicela y no, la mamá no le pasa nada, porque su sistema está súper estable. Pero cuando nosotros te estamos recibiendo tanta información de afuera, pues de alguna Ajá. forma estamos desgastando nuestro sistema. Sí, Y claro. no balanceas, pues empiezas a tener esta tendencia y cada
cada día se va incrementando más el desbalance. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que en estos tiempos, eh, y más con todas las noticias que están pasando, que si este presidente dijo que va a hacer esto, que si este presidente va a hacer el otro, que si no sé qué, que si va a haber guerra, que se va a hacer más, dense cuenta cómo el primer chakra se está empezando a desbalancear más. Ajá, Empieza a haber mucho miedo y mucha sensación de que la Tierra es un lugar completamente inseguro. claro. Entonces, pues, hay que tener cuidado con que nuestro primer chakra no se desbalancee tanto. Exacto. Así es. Eh, veamos, hemos estado hablando de estas cuestiones que desequilibran estos chakras, mm, y de las, digamos, las manifestaciones, podemos decir, un poco negativas. Cuando hay un equilibrio, ¿qué cambios podemos ver de una manera inmediata? Yo creo que lo primero es que te sientes más tranquilo, más en Ujú. paz. Lo segundo es que tienes mucho más claridad, Sí, entonces te mueves más natural. sí, Eh, otra cosa que se siente muy bien cuando los chakras es que tienes ajá, como ritmo, tu ritmo interno. Es como que te sientes muy bien, sí, como en tu naturaleza. O sea, te sientes como conectado, ¿sabes? ujú, Es como que, o sea, salgo y hago mis cosas y siento que el ritmo y la vida como que están sincronizados, ¿sabes? ujú, Y como que siento que hay muchas sincronicidades, vamos a ponerlo así, ¿no? Sin caer en la fantasía, pero es más como que las cosas van de una manera natural. Y sí, lo otro es que también pasa que somos más tolerantes y los retos se ven más como una oportunidad, más que sí, como una parte donde el universo no quisiera apoyarnos, ¿no? es- Estas cosas se notan muy, y también, o sea, mucho es que te cambia el estado de ánimo. Es como, estás más amable, o sea, estás mejor contigo y eso que se siente bien contigo es como lo que quieres compartir con los demás. ujú, claro, no te desequilibras tan fácil. No, o sea, digamos que tú entiendes que eres tú, sabes quién eres tú y Sí, entonces eso también te permite no caer en juegos de manipulación y en juegos de poder. Que dices, yo soy yo, esto es mi naturaleza, este es mi camino, este es el mío, pero no que implica que tú tienes que seguir mi camino, sino yo claro, respeto tu camino, ¿no? ajá, Quiero que que estés bien dentro de tu camino. ujú, Yo quisiera compartir ese camino, ¿no? Porque es como compartimos, claro, ¿no? Es una oportunidad de compartir. No estamos como ahí, como en esa lucha. ujú, así es. Algunos mantras que pudiera sugerirlos para, pues, equilibrarlos de manera, pues, en casa, digamos, que no Yo creo, afecte al avance ni a estas cosas que mencionabas en un principio. yo creo que si ustedes repiten el mantra ONG, ¿no? Ajá, O AUM, o sea, el del corazón, o ONG, ONG, o AUM, ¿no? Con estos dos que practiquen ujú, es suficiente. O sea, son mantras de conexión profunda y que de alguna forma te generan una gran estabilidad. Entonces, esos dos mantras me gustan mucho, son muy simples, ¿no? Y por ejemplo, a veces también el mantra ma, o sea, así como de mamá, ajá, ma, no sé ah, si, pero lo alargan, ma, ¿no? O la, ¿no? O sea, este tipo ra también se usa, ¿no? ajá. Em, estos Sí, simples, estos son los más simples, ajá, pero tienen un efecto en nuestro cuerpo. ok. Cada uno de los chakras tiene un sonido específico, ¿verdad? Sí, y luego les decía, cada pétalo tiene otro sonido más Ah, específico, ¿no? ok. Pero yo creo que con que tengan estos como el ma, la, ra, eh, Ajá, ong es súper especial, es casi como en India, antes lo que querías era que un maestro te pudiera decir un mantra y que tú ajá, lo puedas repetir. Entonces, con que puedan repetir Om, ya per- tienen todo un camino. perfecto. En base a tu experiencia, ¿hay algo que puedas reconocer como una transformación dentro de alguna persona a las que hayas atendido para ti mismo con el trabajo de los chakras? Sí, tengo un ejemplo. Tenía una persona, una chica de, digamos, como unos
sea, cuando llegó a mí tenía como unos 17 años Ajá, y venía de experiencias muy duras en su vida. Y ella lo que decía, ¿sabes qué? Yo estoy deprimida, yo no quiero vivir. Ya la habían llevado una vez al psiquiatra, ¿no? sí. Y estaba con tratamiento psiquiátrico, o sea, es como, pero me la trajeron así como, ¿sabes qué? Queremos apoyarla en su, ¿cómo se llama? En su Su desarrollo proceso. Ajá, personal y su proceso, ¿no? De recuperación, pero ya estaban como un poco tristes los papás porque pues ella solo hablaba del suicidio, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con ella mucho en el primero y segundo chakra, sí, solo primero y segundo chakras y nada más que eso, o sea, para estabilizarla y para limpiar esta sensación de que estaba como muy pegada hacia abajo, así como de no tengo energía, ¿no? ajá, Porque cuando nosotros no tenemos energía, pues todo lo vemos más gris, bueno, es una claro. realidad. Entonces empecé a trabajar con ella como por 3 meses, solo la veía 2 veces a la semana. Ajá, Y, o sea, ella venía a sanación, no venía a clases de Kundalini. Primero venía a sanación y después le daba las meditaciones para que siguiera trabajando en esto, ¿no? sí. Y como 3 meses después, hubo un día que ya no llegaron. O sea, como que me llamó la atención y dije, ¿por qué no vinieron, no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué ya no vino? Y después, como a la semana, me volvieron a contactar y me dijeron, no, es que ya se siente bien. Y le dije, ¿cómo que ya se siente bien? Me dice, sí, o sea, recuperó las ganas de vivir. Y después esta persona se quería convertir en maestro de Kundalini Yoga. Wow. O sea, me dijo, me ayudó tanto, o sea, me ayudó tanto a mí que no, que siento que puedo ayudar a otras personas a través de esto. Y Qué hermoso. entonces, o sea, ya no sé qué pasó con ella, la verdad, pues, se Ajá. desconectó, pero sé que al menos en ese periodo ya no, ¿cómo se llama? Pues, o sea, Tuvo esas su crisis, ¿no? vida, ajá, tuvo esa crisis y volvió a la universidad. Ajá. Y, o sea, supe que había vuelto a la universidad y que estaba bien y que ya estaba ahí otra vez. Ujú, Y uno de sus objetivos, de los últimos que supe, era que quería aprender cómo volverse ujú, profesora, porque ujú. dijo, si a mí me ayudó yo que estaba en el hoyo, pues Claro. cuántas otras personas no pueden ayudar. Qué bien, ¿no? Y este es como una buena clave porque creo que nos enfrentamos en la actualidad a una sociedad que está tambaleándose en muchos sentidos. Mucha de nuestra población joven tiene algunos problemas de depresión, falta de ubicación, pues en la vida, ¿no? Por todo lo que pasa, por todas estas inseguridades, en fin, que no tiene como una estabilidad emocional y no se siente acogida, ¿no? En el mundo. Sí, no, y luego tuve otro ejemplo que también me gusta mucho platicar, Sí. que era una persona con ataques de pánico. Ah, bien. Todo el tiempo, o sea, me decía, no, es que en las noches de repente me entra el ataque de pánico, no puedo dormir, no puedo descansar, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, o sea, Ajá, y me desespero porque no solo me impacta a mí, pues impacta a toda mi familia, ¿no? claro. Y con ella trabajamos mucho más con el cuarto chakra, con el quinto y con el nervio bajo. ¿Y cómo se llama? Y después de unos meses, ¿no? Ya no tenía ataques de pánico. Muy bien. Y así me decía, es que me sorprende, o sea, porque si yo viera mi vida, o sea, era todo el tiempo ataques de pánico, o sea, era constante. Y si yo ahora ya no tengo ataques de pánico, y hasta la gente que me conocía, Sí. me pregunta, oye, ¿qué empezaste a hacer, no? Y decía, empecé a meditar, ¿no? Y Ajá. luego, o sea, exactamente no sé qué hice, porque les decía, yo no sé qué hice, o sea, me acuerdo que me dieron unos ejercicios y yo empecé a hacerlos regularmente, y de repente, de la nada, entre comillas, porque realmente sí practicaba todos los días, ¿no? Ajá. Dijo, dejé las medicinas y pude también, ¿cómo se llama?, estar completamente estable y ahora yo no tengo ataques de pánico. Y él un día me mandó un mensaje así de, oye, ya pasaron 2 años de mis ataques de pánico, Qué bueno. ¿no? O sea, y me dijo, regresé a trabajar, pude crecer profesionalmente, o sea, volvió a hacer su vida, ¿no? Y esa es la, Ah, la idea de las meditaciones, que puedas mantenerte en tu vida productiva, ¿no? Que bien. no necesariamente la parte espiritual te tiene que aislarte de la sociedad, no. De hecho, puedes estar más dentro de la sociedad y puedes ayudar todavía más dentro de la sociedad. Claro, como decíamos hace rato, todo se relaciona y va a influir en todo tu desarrollo, en todo. Muy bien. ¿Tú cómo ves la enseñanza de la Kundalini Yoga o el conocimiento de estas enseñanzas en este mundo, ¿no? Ahorita pues un poco de caos, de miedo
pero también al mismo tiempo de avances científicos, tecnológicos, ¿qué papel juega? Mira, yo creo que la meditación en Ajá. general se está volviendo algo muy básico de la vida. O sea, que lo Ujú, vamos a necesitar como una forma de cuidar de nuestra salud mental. O sea, si lo pensamos así y nos vamos 20 años antes sí. y a hoy, la cantidad de estímulos que tenemos hoy Ujú, es increíble. O sea, el otro día, por ejemplo, veía un estudio científico de una persona que le diagnosticaron un problema en la columna, en el cuello, por la posición de los teléfonos, mm, ¿no? Y entonces te das cuenta que si nosotros no tenemos una conciencia de nuestro cuerpo, de que si no realmente no ponemos atención, nos vamos a empezar a crear muchas enfermedades. ujú, Y la idea de la meditación en su principio más básico es que tú puedas tener conciencia de qué estás haciendo contigo. claro. Entonces creo que la meditación no solo va a ser como un método como de, ok, como para evitar el estrés o para reducirlo, para respirar mejor o para estar sanos, sino se está volviendo como una forma de volver a nosotros y podernos desconectar por unos segundos de toda esa cantidad de cosas que tenemos afuera que de Claro. repente nos están empezando a llenar y si nos damos cuenta, hay gente que se está empezando como a poner como, voy a utilizar la palabra zombie, ¿no? Como de sobrecarga mental que ya realmente ya no tienen espacio. Y Ujú, la meditación es una muy buena manera para volver a tener espacio y volver a estar dentro de ti y pensar por ti. ujú, Entonces sí. creo que en el camino vamos hacia allá, Ajá. no a tener prácticas que nos ayuden a Sí. cuidarnos de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Sí, concuerdo. Sí, porque se vuelve una necesidad. Después, como dicen, de tocar fondo, necesitas encontrar recursos que no los vas a encontrar de otra manera. Ujú, Pero también piénsalo como los niños antes sí, estaban más afuera, o sea, estaban como más manuales. sí, Hoy están demasiado expuestos a las computadoras y a todo exacto. esto. No podemos decir que lo vamos a poder exterminar, pues no, porque la tecnología se está volviendo parte de nosotros. Sí. Pero lo que sí tenemos que tener es conciencia de cuánto tiempo lo utilizamos y, Ujú, ¿cómo se llama? Y crear espacios de recuperación, porque tanta luz también afecta nuestros ojos, nuestro razonamiento, y hay que ayudar a nuestro cuerpo a recuperar esos procesos. claro. Muy importante Entonces, eso. la meditación ayuda mucho a regenerarte. Entonces, creo que se está volviendo una cosa que parece que antes parecía un lujo y hoy parece una necesidad. Sí, claro. En algunas escuelas primarias ya se empieza a adoptar esta cuestión, sobre todo, pues no tanto de gobierno, por lástima, pero sí en algunas privadas. Eh, y yo creo que eso, como padres, en determinado momento, aquellos que tengan hijos pequeños o abuelos que tengan nietos, ¿verdad?, pequeños, deben considerar cómo empezar a orientar a los niños hacia este tipo de prácticas, porque les van a Sí, cambiar la vida. y no solo les va a cambiar la vida, también los va a ayudar a regularse emocionalmente. Claro, Y eso es súper importante porque muchos de los problemas que nosotros generamos en nuestra vida es porque sí, tenemos bien poquita regulación emocional. claro, es cierto, es cierto. No, Entonces, pues cambiaría la sociedad de una manera muy significativa si los empezamos a construir así desde pequeños. por ejemplo, o sea, ahorita hablando de estos ejemplos, ¿no? El otro día estaba viendo unas competencias de ajedrez, ¿no? Y uno de los grandes maestros de ajedrez decía, es que yo necesito técnicas de las cuales pueda mantener la atención, Sí. porque el cerebro por naturaleza se cansa. Y en la India, ¿no? Los niños que son talentosos en el ajedrez están incluidos en sus estudios de ajedrez una hora de meditación. Mm, ¿Para qué? Para poder ser más eficientes cuando están jugando. mira, Porque dicen que todos, o sea, todos por naturaleza tendemos a tener como un momento de desconexión. Cuando tú sí, estás muy atento en algo, hay un momento donde te desconectas y luego ya no supiste qué pasó. claro.
Y lo que se dieron cuenta es que a todos estos niños que los entrenaban con la meditación tenían mejores partidas de ajedrez. Mm, Y se dieron cuenta que era porque estos momentos de desconexión casi no pasaban con los niños que meditaban. bien. Entonces, ahora, como parte de las escuelas, ¿no? Están empezando a poner meditación como esta parte de, oye, necesitamos que los jóvenes y los niños no tengan estos, digamos, errores, ¿no? En en sus partes profesionales. No importa si Ujú. son médicos, porque igual, imagínate un médico, pues está con toda la atención, está haciendo una cirugía, ¿no? Y no se puede desconcentrar porque puede ser fatal. Claro. Entonces, ahora se están incluyendo mucho estos métodos de meditación como Ujú, una manera de poder mantener la atención y la frescura del cerebro. ujú, claro, sobre todo esto se viene mucho con el mindfulness, eh, pero bueno, no es la única, ¿no? Esa es como una práctica moderna que va a sintetizar muchas otras. Está bien, pero digamos irnos a la base de las originales también es recomendable. Sí, yo creo que hay para todos Sí, y creo así que es. hay gente que Me va a gusta. practicar Kundalini Yoga, hay gente que va a practicar mindfulness, hay gente que va a practicar eh, yoga tibetano, o sea, yo creo que Sí. hay muchas prácticas. Lo único que es importante es que tengan una guía, un maestro, para que los pueda ir caminando en su propio proceso y que no utilices la meditación como un método de evasión de la realidad, sino como un apoyo para estar más presente en la realidad. Muy bien, así es. Si alguien quiere empezar hoy mismo a explorar sus chakras, ¿cuál sería el primer paso que les recomendarías? A ver, primero, yo creo que el primer paso es traten de no ir por la lógica. O sea, mejor encuentren un profesor o hay muchas clases ahora en internet también, ¿no? Y busquen algún profesor que realmente esté calificado, ¿no? Para que los vaya guiando en su proceso. O sea, porque si solo agarras la meditación en internet, ¿no? Probablemente vas a buscar la meditación que no te ayuda. Ujú, Es mejor buscar un profesor. O sea, yo sí se los recomiendo. Les van a ayudar a mejorar, los van a cuidar, los van a guiar, ¿sabes? Y va a ser mejor a que si te expones, porque en mi experiencia, ¿no? Hay mucha gente que me dice, bueno, es que yo empecé a meditar y agarré la meditación que viene en internet, ¿no? Y justamente yo lo que me he dado cuenta es que justamente esa meditación que agarraron del internet, lo que les hace es reforzar sus patrones que no son sanos. O sea, sí. déjate, pongo un ejemplo. Había una mamá que me decía, es que yo quiero poder ser más compasiva con mis hijos, ¿no? Y resultaba que los hijos lo que necesitaban eran límites. Mm, Y ella estaba meditando para ser más compasiva. Y entonces, pues les permitía más y pues todo funcionaba peor, ¿sabes? exacto. O me pasó mucho con una persona que me decía, oye, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es prosperidad, ¿no? Y de repente te estabas dando cuenta que esta persona estaba obsesionada con la prosperidad. Entonces realmente lo que necesitaba era balancear su segundo chakra y con eso iba a estar mejor, iba a ser más próspera, ¿no? Entonces, em, si eres principiante, ¿no? A lo mejor podrías empezar con los mantras, que es una manera más suave de iniciar, pero sí les recomendaría que se busquen un maestro. Así es mi recomendación. Ok, perfecto. Pues ahora, para terminar, cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo en este momento y tus redes sociales también para que te localicen las personas que nos están viendo. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Bueno, ahora, bueno, justo esta semana había comenzado un curso de meditación de 40 días, ¿no? Ujú, Que el objetivo era aprender a nutrirnos, ¿no? O sea, esta parte emocional, personal, ¿no? Mis redes, en arroba Gurukarta Víctor en Instagram y en Facebook, ¿no? Ahí sí me pueden encontrar. sí. ¿Y qué más estoy haciendo? Pues clases de yoga, meditación, ¿no? Más meditación, que es lo que más me gusta a mí. Sigo impartiendo sanaciones de Satnam Rasaya, ¿no? Como la última vez que nos vimos fue de lo que hablamos. Sí. Y ahora, bueno, también empecé a dar consultas astrológicas, ¿no? Que es algo que había desarrollado
pero que no compartía y ahora ya estoy compartiendo mucho más. Y lo más importante creo que es que recuerden que los chakras son centros que todos tenemos Ujú. y que no sientan que están demasiado lejos de ustedes, no, es algo muy cercano a ustedes y que una respiración, un mantra, una clase, una postura, ¿no? Los pueden ayudar a balancearse y a estar mejor, que es lo que el objetivo al final es que tú puedas desarrollar tu conciencia y eso significa que tu energía se esté moviendo sin mayores bloqueos. Claro que sí. Muy bien. Pues te agradezco mucho. Van a aparecer las redes sociales, aparte que ya estuvieron aquí puntualizándose en pantalla, se quedan también guardadas en la parte de la descripción del programa, donde dice más. Ahí pueden desplegarlo y hasta abajo va a venir toda esta información. Y les recomiendo mucho también los cursos. Yo en algún momento estuve en uno y que bueno, me gustaría seguir por ahí porque de veras que tiene su complejidad y son efectivísimos. Pueden ayudarte mucho y como ya estuvimos platicando, yo creo que en este momento de la vida se vuelve esencial empezar a optar por una de estas posibilidades en la filosofía que usted crea, en la filosofía que le asiente mejor, pero es como se vuelve a una necesidad muy Es, recomendable. yo lo Sí, como lo veo es como hay un momento todos los días para darnos un cuidado propio, ¿no? exacto, Y creo que eso cambia tu vida. O sea, exacto. el cuidarte todos los días es una manera de estar fresco para ti y también para como agradecerle a la vida de que tenemos esta oportunidad y experiencia. Gracias, claro que sí, claro que sí. Pues amigos, agradecemos profundamente a Guru Karta Singh Víctor por compartir su conocimiento sobre los chakras y el Kundalini Yoga, mostrándonos cómo el equilibrio energético puede transformar nuestra vida. Recuerda que cada respiración consciente y cada momento de conexión interna es un paso hacia tu bienestar y crecimiento espiritual. Y pues si sientes que este contenido resonó contigo, suscríbete, comparte y deja tus comentarios. Queremos saber cómo te conectas con tu energía interior y qué descubriste hoy. Así que nos harían mucho bien todos tus comentarios al respecto, algunas preguntas que quieras generarlas. Pues si no es en este programa, las vamos a contestar en su momento. Yo las paso al maestro y con mucho gusto vamos a ir atendiéndolas. Pues amigos, nos vemos el próximo programa de espiritualidad científica, donde quiera que estén, mucha luz y bendiciones. Muchas gracias, maestro.